Hoy les voy a hablar de los peligros de la visión abstracta de las cuestiones morales. Creo que sí, que hay un cierto peligro de tomar un punto de vista dominado por la abstracción. Porque a veces se puede tener la impresión de que la moral no tiene que ver con la vida. Esta es una idea muy difundida. Se piensa que la moral construye un ideal en el mal sentido de la palabra, en el sentido de lo que es una mera construcción abstracta, en cierto modo a priori, probablemente utópica, quizá inaccesible, y que en la realidad se puede no tener en cuenta, que la realidad es otra cosa. Esta es una idea muy difundida y que afecta a muchas concepciones de la moral. Entonces se piensa que las doctrinas morales suponen en cierto modo un desconocimiento de la vida, serían un modelo forjado desde fuera de ella, de sus condiciones efectivas, y por tanto, en definitiva, sacrificarían a ese ideal la realidad y sus posibilidades. Fíjense ustedes que en cierto modo, y es curioso que hay una especie de contradicción interna, en cierto modo esta sería un poco la idea de Nietzsche. Nietzsche, que afirma los valores vitales, etc., considera que hay toda una serie de formas que destruyen la espontaneidad, el vigor, la energía de la vida, etc. Y sin embargo, a última hora, su doctrina central es la del superhombre, el Übermensch. A última hora es la construcción más idealista que se puede imaginar. Es una construcción que en definitiva no es que se aparte de lo que es el hombre en sus condiciones reales y concretas, es que pretende ir más allá del hombre, por encima del hombre. Es interesante ver, por ejemplo, en las construcciones intelectuales, en qué medida a veces hay una contradicción profunda. Es decir, lo que parece que va por una parte, en cierto modo luego queda desvirtuado por otra. Recuerden ustedes cómo les advertía, Kant se da cuenta con su perspicacia, al considerar que la motivación moral, lo que tiene sentido moral y valor moral es el respeto al deber, simplemente, recuerdan la formulación del imperativo categórico, lo que se hace por inclinación, por deseo, por benevolencia, por amor, etc., puede estar muy bien, pero no tiene que ver con la moral. A última hora, a él mismo se le ocurre, bueno, y eso del respeto al deber, ¿no es un sentimiento? ¿No se oculta también un sentimiento en esa fórmula del respeto al deber? Die Achtung, que dirá Kant. En cierto modo, si ustedes examinan globalmente las posiciones de Nietzsche, hay como una especie de profunda oscilación entre dos posiciones a última hora opuestas. La idea del más allá del bien y del mal, del Jenseits von Gut und Böse, y por otra parte la idea del Übermensch, del superhombre. En definitiva, lo que ocurre es que las concepciones abstractas de la moralidad, lejos de evocar lo que tendría sentido, que es la perfección de algo real, producen una impresión
opuesta, que es la de empobrecimiento. Un empobrecimiento de la riquísima, exuberante realidad de la vida. Una cosa es pedirle a la vida un grado de perfección, pedirle que tenga una cierta depuración, que en definitiva ya veremos, trataremos de ver en este curso en qué puede consistir, en muchas direcciones distintas. Más bien significa un empobrecimiento, un cierto esquematismo que deja a la vida exangüe, que reduce la vitalidad a ciertos principios. Esto, en definitiva, es lo que ocurre con toda moral abstracta. Y entonces, esto tiene un riesgo, tiene un peligro de descrédito o de desdén. Es decir, se puede producir, y hay muchas épocas en las cuales esto ha ocurrido, una especie como de desdén de la moral. No encontrar en ella un estímulo hacia lo superior, imaginable, accesible, realizable, sino una construcción mental a última hora simplista, que reduce lo complejo e inagotable a fórmulas que casi siempre a última hora son muy simples. Casi siempre la abstracción es una gran simplificación. ¿Ven ustedes en qué está el problema? ¿Dónde quisiera llegar? A que ustedes vieran, en definitiva, claro, cómo una moralidad abstracta significa un esquematismo, un empobrecimiento, una supresión o eliminación de la riqueza, insisto, de la espontaneidad. Aunque la espontaneidad se adquiere, la espontaneidad se educa, se favorece. Pero en todo caso. Además es curioso algo también interesante. Las formas de moralidad abstractas tienen evidentemente una pretensión, en eso insistíamos al comienzo del curso, una pretensión de universalidad, muy especialmente las abstractas. Pero sin embargo, si ustedes se fijan bien, parten siempre de una situación muy precisa, que después se traslada a un contexto universal sumamente vago. Pero nacen de una situación muy concreta, muy particular. Ustedes piensen, por ejemplo, para hablar de la época moderna, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, que formula la Revolución Francesa. Fíjense ustedes que son les droits de l'homme et du citoyen, de todo hombre, de todo ciudadano, en cualquier época, en cualquier país. La pretensión de la Declaración de los Derechos es absolutamente universal. Bueno, pero evidentemente está condicionado todo ello por una mentalidad muy concreta, que es la mentalidad francesa de la Ilustración. Absolutamente. Es algo absolutamente concreto, históricamente localizado y también con una localización geográfica, social. Es algo que se elabora en Francia al final del siglo XVIII como condensación política y de interpretación moral de un proceso que es la Ilustración, que culmina con la enciclopedia y el espíritu de los ilustrados franceses. Algo bastante parecido ocurre cuando se formula en 1948, en nuestra época, la Declaración de los Derechos Humanos. Ya la expresión derechos humanos es inquietante, porque hay otros derechos, yo no conozco otros, son humanos.
lo que no es humano no tiene derechos. Cuando se habla, por ejemplo, ahora de los derechos de los animales, esto es absolutamente ridículo. Los animales no tienen derechos. Nosotros tenemos deberes para con los animales, que es cosa bien distinta. Tenemos también deberes para con las cosas. Los árboles no tienen derecho, pero no tenemos derecho a talarlos nosotros, salvo motivos graves, importantes. No tenemos derecho a quemar un cuadro valioso. Tenemos el deber de conservarlo. Derechos humanos es un pleonasmo, no hay otros. Pero fíjense ustedes que la Declaración de Derechos Humanos de 1948 nace de una experiencia enormemente concreta, la Segunda Guerra Mundial. No se hubiera podido formular de esa manera en otra época cualquiera. Probablemente si no hubiera habido la Guerra Mundial tampoco. Es decir, como ven ustedes, hay una localización enormemente precisa de algo a lo cual se da una validez, una pretensión de validez universal. Es decir, hay una pretensión abstracta de extender a todas las formas posibles de vida una norma que al mismo tiempo parte de un desconocimiento de lo que es la vida en su multiplicidad, en su variedad, en su riqueza, y la reduce a un patrón único. Ustedes piensen, por ejemplo, cómo la idea de los derechos del hombre y del ciudadano en la Revolución Francesa da por supuesto que esos principios se pueden aplicar a todos los países, lo cual es absolutamente falso. Es completamente imposible. Lo que se podía aplicar, y hay que ver cómo salió, pero en fin, a la Francia de 1789 no hubiera sido aplicable, empezando porque no hubiera tenido, la mayor parte de los hombres no hubieran ni siquiera entendido el sentido que tenían aquellas formulaciones. Y, por supuesto, naturalmente, no hubieran tenido aplicación en épocas históricas anteriores, lo cual, evidentemente, formaba parte de una negación de la historicidad, de una impresión de que la historia no tiene validez. Fíjense ustedes cómo en esta época, en el siglo XVIII, se llega a una convicción de que la historia es un error. La historia parece un error. Parece que los hombres han estado en error siempre. Bueno, los hombres tienen siempre ciertos errores, pero no es que la vida humana sea globalmente un error. Esto es. Se puede pensar, por lo contrario, que todas las épocas están a la misma distancia de Dios. No hay épocas que sean, predilectas o que sean las únicas válidas. La idea, por ejemplo, tan difundida también de que la libertad se ha descubierto, digamos, en el siglo XVIII y que antes nunca la ha habido. Evidentemente esto es absurdo. Los hombres han sido libres siempre, porque pertenece a su condición, han tenido más o menos libertad, han tenido a veces poca, depende naturalmente de qué es lo que deseaban, de qué es lo que pretendían. Evidentemente la situación, yo insisto siempre en esto, es una cosa muy elemental, pero que conviene tenerla presente, que el hombre de otras épocas, por ejemplo, se hubiera sentido sumamente oprimido en la nuestra, en muchos sentidos. Nosotros nos sentiríamos también oprimidos en épocas anteriores. Pero el hombre de otras épocas, un hombre griego, un romano, un hombre medieval o un hombre del Renacimiento, se hubieran sentido muy oprimidos en las condiciones de la vida actual, llena, por ejemplo, de normas, de regulaciones, de preceptos. Como ven ustedes, en definitiva, es muy peligroso el pasar por alto lo que es la vida humana, pasar por alto lo que es en su realidad, las posibilidades que tiene, y admitir
vivir según principios. Los principios están muy bien como fundamento del conocimiento, pero el vivir por principios es enormemente peligroso, por una razón sobre todo, y es que los principios tienen una enorme fecundidad. Quiero decir que proliferan de un modo extraordinario. El pensamiento abstracto opera mecánicamente y, diríamos, segrega sus consecuencias de un modo ilimitado. Es decir, si ustedes se sitúan en una actitud abstracta, si ustedes se instalan en un sistema de principios y los hacen funcionar, inmediatamente empiezan a proliferar. En cambio, si ustedes consideran la realidad, si miran, si la observan, la realidad frena. La realidad nos obliga a tenerla en cuenta, nos obliga a hacer descuentos, a tener en cuenta que no es todo homogéneo, que hay grandes diferencias que exigen ser reconocidas y en cierto modo respetadas. Esto es sumamente curioso. Cuando se forma, por ejemplo, cuando se toma una actitud abstracta, se produce una proliferación de regulaciones, de prescripciones que no se agota. Ustedes piensen, por ejemplo, en las prescripciones coránicas. Ustedes saben, por ejemplo, que la vida, cuando se aplica la ley coránica, eso que está ocurriendo ahora en muchos países, por ejemplo, ¿no? Está todo regulado. Está todo regulado y además no creo de un modo dado ya de una vez, sino que prolifera constantemente. No solamente en el Corán. Ustedes piensen, por ejemplo, que la interpretación abstracta y jurídica también de las prescripciones judaicas llevó a lo mismo. Y en muchos casos también en ciertas formas del judaísmo ha habido una proliferación, digamos, de tipo legal, inmensa. Comparen ustedes, en cambio, por ejemplo, con la actitud más propiamente cristiana. No es que en el cristianismo no sea posible también ese punto de vista abstracto, que también ha existido o puede existir. Pero es evidente que los mandamientos dentro del cristianismo se pueden reducir a dos. Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y ahí, dice el Evangelio, están contenidas toda la ley y los profetas. Como ven ustedes, es lo contrario de la proliferación, de la, diríamos, secreción de normas y regulaciones y preceptos y prohibiciones que produce la mente abstracta. Yo creo que hay un hecho que puede tener alguna justificación, pero que también es muy inquietante, que es la concepción del derecho dominante en la época moderna. Para un romano, por ejemplo, para un romano no tiene sentido decir que el derecho es justo. Al contrario, justo es lo que es conforme al derecho. Lo que es conforme al jus es justum. Es decir, nunca se le ocurriría a un romano pensar que el derecho es justo. Es lo contrario. El derecho es la ley. La ley es lo que establece precisamente los mandatos, los imperativos de la convivencia. Lo que es conforme a la ley, al jus, es justum. En la época moderna no. En la época moderna se piensa que el derecho tiene que ser justo. Fíjense ustedes que la cosa parece muy plausible. Estamos evidentemente dentro de la edad moderna y en nuestra mentalidad, a primera vista, esto suena bien. Pero claro, cuando se piensa
Cuando hay una exigencia de justicia, cuando el derecho tiene que justificarse, precisamente justificarse, por un principio justo, entonces inmediatamente se empieza a producir esa proliferación de que hablábamos. Y ustedes piensen, por ejemplo, cómo en el mundo actual estamos enredados en una red de leyes, de prohibiciones, de preceptos, de ordenanzas, que llegan a la asfixia. Llegan a la asfixia. Ustedes piensen, nunca en ninguna época el hombre ha estado sometido al cúmulo de regulaciones de la vida que el derecho impone. Ustedes piensen en la proliferación, por ejemplo, lo que son los códigos, lo que son las leyes. A mí me produce cierto horror cuando veo, por ejemplo, que dicen que en un proceso de los muchos que están en curso, que se han entregado 25.000 folios, por ejemplo. Esto lo he dicho hace poco, no sé qué proceso, me da igual. Bueno, 25.000 folios, por lo pronto, no los puede leer nadie. Lo cual quiere decir que no tienen sentido. ¿Quién puede leer 25.000 folios? Tendría que dedicar su vida a eso. Quiere decir, por tanto, que se han acumulado preceptos, interpretaciones de los preceptos, normas, en abstracto, de lo cual nadie va a hacer caso. Probablemente a última hora habrá una decisión humana, demasiado humana, que dejará de lado los 25.000 folios. Pero piensen ustedes, hay una convicción, por ejemplo, en las sociedades actuales, me refiero a los países más civilizados, ¿no? Hay una impresión vaga de que nadie puede estar en la legalidad. Porque no sé, se escapa. Es decir, hay tal número de preceptos y de normas que habría que cumplir, de requisitos que habría que cumplir, que en el fondo, si nos miramos, pensamos pues que no es posible. Con lo cual, todo el mundo se siente en cierto modo culpable. Y esto se debe precisamente a esa forma abstracta de interpretar la moral y, en cierto modo, el derecho, vinculado a la moral, en este sentido. Cosa que es sumamente extraña. Claro, lo que tiene de consecuencia inmediata es la supresión o atenuación, en todo caso, de la espontaneidad. Ustedes fíjense que el hombre actual tiene que pensar siempre, en todo momento, lo que puede hacer. Empezando por la cosa elemental, justificada por lo demás, de que no puede cruzar la calle más que por el semáforo verde, ¿no? Pero en fin, y que no puede fumar en 1000 lugares, y que no puede denunciar tal cosa, y que no puede decir tal otra, y que no puede emplear, ahora por ejemplo está ocurriendo en muchos países, a España no ha llegado todavía enteramente, pero como saben ustedes, se ejerce una tremenda censura sobre el lenguaje, que en las épocas más opresivas no se había hecho. Ustedes piensen, por ejemplo, en los Estados Unidos, durante mucho tiempo, la palabra para designar a los negros, la palabra nigger, era una palabra despectiva. Nigger. No se debe decir, era despectivo, y a los negros les molestaba que se les llamara nigger. La palabra era negro, es decir, la palabra negro. Negro, en la palabra española negro, pronunciada en inglés, nigger, negro. Pasó un poco tiempo, la palabra negro era inadmisible. Había que decir black. Pero black al cabo de poco tiempo era una mala palabra. Había que decir colored people. Tampoco es ya vigente. En general ahora hay que decir persona de otro modo, persona tal, ¿no? Ahora no se puede decir de nadie que es ciego, sino que es invidente, lo cual quiere decir envidioso. Los ciegos no tienen por qué ser envidiosos. Los sordos me parece que son deficientes auditivos. Los calvos son personas, no sé, dermatológicamente disminuidas, o yo qué sé.
Sí, claro. ¿Comprenden ustedes? Y hay toda una serie de normas, de presiones. Casi todo lo que se dice está mal, no se puede emplear. En algunos países ya está resultando, bueno, como saben ustedes también, naturalmente con el sexismo ocurre igual. Hay que emplear palabras, evidentemente, es decir, el hombre ha sido naturalmente genérico. Y cuando se quiere especificar que se trata del hombre varón, se dice la palabra varón, que está muy bien, que está en español. Pero no, entonces hay que decir persona. Pero evidentemente a veces no se trata de la persona como tal persona, se trata del hombre en general, ¿no? Se pide que se diga, por ejemplo, y ahora el señor político dirá ciudadanos y ciudadanas. Hombre, mire usted, ciudadanos somos todos, ¿no? Por lo visto. Parece innecesario, ¿no? Españoles y españolas. Bueno, ¿comprende? Y evidentemente esto quita, evidentemente, la espontaneidad a la lengua, que es muy importante. Entonces, ¿qué voy a decir? Si yo digo cosas de este tipo, ustedes me perdonan, supongo, porque no voy a tener esa vigilancia que me haría imposible hablar. Pero se generaliza. Esto se generaliza al conjunto de la vida humana. Es decir, casi siempre está uno en falta. Está uno en falta. Y ya se encargan, los abogados se encargan de esto. Por ejemplo, evidentemente ahora se tienen responsabilidades que nunca se han tenido. Ustedes saben, por ejemplo, que los médicos ahora tienen lo que llaman malpractice, llaman en inglés, es decir, pueden cometer errores. Los médicos, como todos los hombres, son falibles y cometen a veces errores. Sí, sí, pero ahora el error consiste en que se hace un pleito y se piden indemnizaciones increíbles, enormes. Es decir, por ejemplo, una persona que le hacen algo que no está bien en una operación o en un tratamiento, pues si hacen caso los tribunales a la demanda, lo convierten en una persona riquísima, cosa que no hubiera sido nunca en su vida normal, si no le hubiera ocurrido aquel percance. Esto es constante. Y entonces, evidentemente, la gente no se atreve, lo que hace la gente es asegurarse. Se hace un seguro para estar a cubierto de las demandas posibles. Naturalmente es el cliente que lo paga, porque el seguro naturalmente lo paga el cliente, al que le cobran el doble por la consulta. Yo recuerdo hace poco tiempo, como caso extremo, era una mujer australiana, había demandado a su madre porque cuando estaba embarazada de ella, conduciendo el automóvil, tuvo un accidente que le dejó algo molesto, alguna secuela molesta a la hija. Y la hija, cuando fue mayor, demandó a su madre ante los tribunales. Bueno, esto es posible. Yo no sé cuál fue el fallo, porque en la revista en que lo leí no contó luego, quizá al cabo de meses o de un año, no sé cuál sería el fallo. Pero por lo pronto fue posible, fue tramitado y diríamos que un embrión pudo demandar a su madre. Fíjense ustedes lo que pasa con los embriones ahora, pero en fin. La cosa es paradójica y es contradictoria también, ¿verdad? Es decir, la madre puede matar al embrión y eso parece muy bien, pero el embrión, en su día, a los 25 años, por ejemplo, puede matar a la madre porque no le gustó cómo conducía. Bueno, comprenden ustedes, lo que me interesaba no es, le pongo estos ejemplos para darle una cierta concreción, para no moverme en lo enteramente abstracto. Pero como ven ustedes, lo que me parece importante es la proliferación automática de los principios. Es decir, cuando uno se sitúa en una actitud abstracta, la proliferación es totalmente incontenible. Es decir, una moral abstracta parte de unos principios que se proclaman como universales, pero que son circunstanciales, incluso locales, que nacen de una situación muy precisa en la cual está el legislador moral, o jurídico en todo caso. Y entonces el hombre queda envuelto en una red de preceptos, pero paradójicamente se disuelve el carácter moral de la vida. Recuerden ustedes que yo dediqué una de estas lecciones a mostrar la moralidad intrínseca de la vida humana. Ustedes recuerdan cómo nos encontramos con que a la vida humana le pertenece intrínsecamente la condición moral.
La vida humana o es moral o es inmoral, y cada uno de sus actos. Incluso, no solamente los actos que son específicamente morales o inmorales, sino que los demás. Es decir, si yo les hago a ustedes perder una hora, comete una mala acción. No es inmoral en el sentido tradicional de la palabra. Pero si yo les hago a perder a ustedes una hora de sus vidas, que es algo insustituible y que tiene valor, comete una mala acción. Y si ustedes, a sabiendas, sacrifican y pierden una hora de sus vidas, también cometen una mala acción. Si es una sorpresa desagradable con la que se encuentran, estarán a salvo, por lo menos en la intención. Pero a última hora el contenido sería inmoral también. Esto me parece sumamente importante, porque entonces se llega a una idea no moral de la vida. Ustedes fíjense que ahora esa condición moral de la vida tiene muy poca vigencia. Estamos rodeados de normas y preceptos, pero al mismo tiempo no tenemos la evidencia de que nuestra vida en su conjunto y cada uno de sus ingredientes tiene un carácter moral. Precisamente porque lo tiene personal. En el fondo, se está produciendo una inversión de la norma de San Agustín. Ustedes recuerdan que decía, ama et quod vis fac. Ama y haz lo que quieras. Esta fórmula no significaba manga ancha, como ustedes comprenderán, ¿no? No quería decir que se puede hacer lo que se quiera. Si tu obra, tu acción procede del amor, si es por amor, y el amor, no olviden ustedes, debe ser el amor justo, entonces haz lo que quieras, es decir, haz lo que puedas verdaderamente querer cuando proceda de una actitud que es amor. Ahora sería más bien lo contrario. Ahora hay una norma que sería vigente con una gran fuerza, que se podría formular así: no importa lo que pienses o sientas, con tal que te ajustes a las normas. Como ven ustedes, esto despoja a la vida de su condición realmente moral. Quedaría reducida a un sistema de normas y se puede pensar, se puede sentir lo que se quiera, con tal de que esas normas sean cumplidas, sean acatadas. Si ustedes repasan un poco el estado actual, medio, de las vigencias sociales en las sociedades en que vivimos, verán ustedes cómo esto es en definitiva la idea dominante. Dominante, en cierto modo, en la superficie. En el fondo, yo creo que la mayor parte de las personas que aceptan esta vigencia, porque está expuesta 1000 veces y porque en definitiva nos asedia por todas partes, hay una íntima resistencia. La mayor parte de las personas piensan que eso no puede ser así. Por lo menos que no basta. Que el acatamiento de las normas no basta. El que más y el que menos se siente satisfecho moralmente o al revés inquieto moralmente, según lo que piensa, según lo que siente, según el grado de adhesión que da a cada elemento de su conducta, a cada acto, a las relaciones humanas que establece, a última hora sabe que eso no es moral y que la vida lo es, nos guste o no, queramos o no. Como ven ustedes, conviene distinguir entre los grados, diríamos, de penetración de las vigencias. Recuerden ustedes, el otro día les decía, las vigencias ejercen su presión sobre nosotros. Pero el hombre reacciona a ellas, las acepta, o las discute, o las resiste, según los casos. Es decir, hay una participación del hombre frente a la presión real, indiscutible, de las vigencias. Y entonces, evidentemente, el hombre puede tranquilizarse en cierto modo
pensando que eso que hace o eso que dice está dentro de las normas, pero en el fondo siente que no es así. Siente que esto no es así. Entonces abre su conciencia, su sentido moral a algo que es más personal, que es más íntimo, que al mismo tiempo es más espontáneo, que brota de él mismo y no de una presión social. Recuerden ustedes también, me parece importante, verán ustedes cómo los cabos se van enlazando. Recuerden ustedes cómo cuando hablábamos de la diferencia entre una moral autónoma y una moral heterónoma, recuerden ustedes, por ejemplo, cómo la idea normal es que una moral, por ejemplo, religiosa, es heterónoma porque supone la aceptación de una norma de origen divino, mientras que una moral autónoma brota del mismo individuo como legislador, como autolegislador, sería, por ejemplo, el punto de vista kantiano, pero yo les hacía observar que si el hombre se ve a sí mismo como imagen de Dios, ¿cómo va a ser entonces heterónoma la norma divina? Es que el hombre se puede sentir ajeno a Dios, no es el modelo según el cual ha sido hecho, ha sido creado. La fidelidad a Dios no es la fidelidad a lo más suyo, a lo más propio que tiene. Como ven ustedes, por tanto, desde fuera una moral religiosa puede parecer heterónoma. Desde dentro no. Desde dentro es autónoma, absolutamente autónoma. Es precisamente la condición de la fidelidad a uno mismo. Ven ustedes cómo aquel cabo que quedó un poco suelto se enlaza ahora con esta consideración desde el punto de vista de la abstracción. En definitiva, el pensamiento consiste en eso, consiste en atar los cabos sueltos, en la aprehensión de la realidad en su conexión. El establecimiento de las conexiones, eso es justamente la función de la razón. Por eso, no olviden ustedes esto, este curso es un curso filosófico, la filosofía es siempre sistemática y por tanto ningún enunciado filosófico queda plenamente entendido hasta que se llega al final. Un libro filosófico, la primera página de un libro filosófico no se entiende del todo hasta que se llega a la última. Cada una ilumina las anteriores. Por tanto, cuando ustedes alguna cosa no la vean clara, tengan un poco de paciencia. A lo mejor no la ven clara nunca, pero hay esperanza de que en otro día quede más clara. Pero hay algo que me parece importante. No basta con rechazar la abstracción. En definitiva, es otra idea que tengo yo muy arraigada, y es que toda forma negativa de pensamiento es insuficiente. Ustedes saben, por ejemplo, que ha habido una tradición, por ejemplo, la escolástica ha tenido una tradición de querer refutar los errores. Bueno, hay muchas cosas que no son refutables y en todo caso no es lo más importante. No basta con rechazar la abstracción, hay que ver que tiene un peligro, que tiene un riesgo, pero creo que lo más interesante es llenar la moralidad de un contenido concreto. Esta es la cosa. Este sería el lado positivo, el lado afirmativo que nos interesaría. Es decir, yo creo que sería necesario instalarse en la vida efectiva, para la cual es la moral. La moral es para la vida. La vida debe ser moral, tiene que ser moral, pero la moral es para la vida. La moral es una interpretación de la vida y es una potenciación de la vida, una depuración de ella, con la pluralidad de sus formas, con el respeto a la increíble variedad que tiene la vida, que además es siempre naciente, es siempre emergente, no está nunca dada. Las formas de la vida no están dadas. Esta idea que los naturalistas la aceptaron, de que en definitiva hay una naturaleza humana que es siempre la misma, o los que hablan ahora del final de la historia, esto es absolutamente ridículo.
La vida humana es innovación, es creación. Creación no de la nada, creación con las cosas, pero siempre es creadora, es innovadora. No está nunca dada, es algo que brota, que está manando siempre. Y por consiguiente, las formas de la vida, que son evidentemente legión, que lo han sido y lo siguen siendo en el presente, seguirán siendo nuevas. La vida humana estará inventando siempre formas nuevas. Y por consiguiente, no es posible darla por limitada. Esa expresión española de las habas contadas. La vida no es nunca habas contadas, son habas incontables. Cada una de las formas de la vida tiene que ser moral, sin destrucción de su peculiaridad, de su espontaneidad y algo más de su originalidad. Porque la vida humana es siempre original. La vida humana es original porque está hecha de perspectivas. La vida humana consiste en algo que se realiza desde una cierta perspectiva. Y esa perspectiva es siempre única. O dirán ustedes, hay evidentemente lo social y lo histórico que nos condiciona. Naturalmente cada uno de nosotros participa de una serie de ingredientes de nuestra vida que son comunes a los hombres, por ejemplo, europeos o españoles en particular, del siglo XX, de finales del siglo XX. Sí, pero sobre esto hay algo más. Hay la perspectiva de cada uno de nosotros. El proyecto único e irrenunciable en que consiste cada uno de nosotros. Y esa perspectiva es evidentemente el núcleo de la persona y es por tanto el sujeto primario de la moral. ¿Comprenden ustedes, por tanto, cómo no se puede hacer esa limitación? Diríamos que una moral abstracta es inmoral, es necesariamente inmoral, porque aplasta esa pluralidad, esa variedad, esa germinación siempre constante de las formas de la vida. Hay que reivindicar algo que ha tenido muy poco favor en los sistemas de moral, que es el deseo. Se habló de la voluntad, Kant especialmente. Kant ha sido responsable de la hipertrofia de la voluntad. Sí, pero ¿y el deseo? El deseo es lo que vivifica, precisamente. El deseo es lo que da un carácter de manantial, un carácter fontanal a la vida. Y por consiguiente, a mí me preocupa siempre el que el hombre con gran frecuencia quiere lo que no desea. Quiere y frecuentemente consigue lo que en el fondo no desea, lo que a veces le repugna, lo que lo horroriza incluso. Y sin embargo lo quiere y a veces lo consigue. Piensen ustedes, por ejemplo, en la política. Muchas veces el hombre quiere algo, quiere, por ejemplo, que triunfe un partido, una ideología, vota por ello, no lo desea. Siente en el fondo aversión o siente temor y sin embargo lo quiere. Yo creo que el deseo es más profundo que la voluntad. El deseo se mueve en estratos más profundos de la vida. Yo creo que es fundamental querer lo que se desea, no lo que no se desea. La voluntad que va contra el deseo es una voluntad falsa, violenta. Pero claro, esto nos lleva a una consecuencia muy importante intelectualmente. Tenemos que abandonar el plano de la estructura analítica de la vida humana. La vida humana se nos presenta de una forma con una estructura que podemos obtener por mero análisis de las condiciones necesarias, que por eso son universales, de una vida personal. Esto es fundamental, evidentemente, es el fundamento de toda teoría, de toda interpretación recta de la vida humana. Pero no basta. No basta especialmente cuando hablamos de cuestiones de moral. Es menester dar un paso más y llegar a la estructura empírica de la vida humana.
es decir, a la estructura con la cual realmente vivimos, a la estructura con la cual se realiza, de hecho, la única forma conocida de la vida personal, es decir, el hombre. El hombre es la realidad con la cual nos encontramos. Recuerden ustedes, Kant pedía para la moral que fuera algo aplicable a un ser racional en general. Ein vernünftiges Wesen überhaupt, dice literalmente. Pues no. Hay que decir no. La moral no se refiere a un ser racional en general, sino que se refiere al hombre. Al hombre precisamente en las formas reales en que se realiza la vida personal. No conocemos otra. Piensen ustedes que la confusión entre vida personal, diríamos vida meramente personal, y vida humana consiste en que no conocemos más formas de vida personal que la humana. Pero evidentemente la vida humana significa la realización de esa forma de vida personal que se obtiene por indagación de la estructura analítica en la forma empírica en que acontece. Es el hombre. Y por lo pronto nos encontramos de manos a boca con que el hombre es varón y mujer. Ahí empezamos. Comprenderán ustedes que en una moral abstracta no tiene cabida nada menos que esta diferencia, que es bastante importante. Es que la moral puede ser la misma moral para el hombre y para la mujer. O dirán ustedes, claro que sí. No, claro que no. En cuanto persona, en la medida en que la mujer y el hombre son personas, sí, habrá un núcleo común, pero no abstracto, también concreto, porque justamente se formula y se realiza en las dos formas irreductibles, inseparables de la vida humana, que es el varón y la mujer. Y evidentemente de ahí en adelante aparecerán todas las determinaciones múltiples de la vida humana, tal como se realiza precisamente en el ámbito de la estructura empírica, es decir, de la antropología. Si miramos las cosas un poco en serio, nos encontramos con que el lugar en el cual se plantea el problema de la moral no es la filosofía en el sentido de la teoría general de la vida humana, sino que es concretamente la antropología. Allí es donde encontramos el campo de aplicación y las exigencias concretas y precisas de lo que puede ser la moral. El próximo día, no el 22, recuerden, no tenemos curso, el 29, entraremos en el ámbito de la estructura empírica de la vida humana.